El anhelo que siempre el Padre tuvo al crear al ser humano fue lo siguiente: Dios creó el universo para que el universo contenga la tierra. Dios creó la tierra para que la tierra contenga al hombre. Y Dios creó al hombre para que el hombre le contenga a él. Oh, eso es tremendo. Yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Haga todo lo posible por poner atención a esta palabra. Ya, repito, haga todo lo posible por poner atención a lo que va a recibir ahora. Entonces, entre en modo no estoy por 45 minutos. Ponga su celular, no estoy por 45 minutos. ¿No? Bueno, entonces me van a hacer caso, ¿ya? Todo el mundo para de hablar y entonces vamos a disponernos. Hoy día el tema de mi mensaje le he llamado oír y obedecer. Oír y obedecer. Dígale al que está al lado suyo: oír y obedecer. Así de simple. Dígale, así de simple. Pero dígale, pero así también de complejo. Oír y obedecer. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros o últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hay una versión, la recobro, la Biblia de las Américas dice: nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya, ay, gracias. Lo otro no era el texto. Mientras estaba ahí disponiéndome, yo creo que, todos los días en el corazón de los creyentes está el anhelo por mayor intimidad con el Señor. El texto ese que dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, creo que es un lenguaje metafórico para decir: el anhelo que Dios tiene por nosotros es respondido por el anhelo que nosotros tenemos por Él. Él nos amó primero. ¿Cuándo nos amó primero? Antes de la fundación del mundo fuimos gestados en su corazón. Él nos creó para Él. Nos creó para que nosotros nos relacionemos con Él, a tal punto de leudarnos de tal manera de impartirse en nosotros que nosotros estemos en la condición de entrar por medio de la fe y entender que también hemos sido salvados para expresarlo a Él. Ahora, es interesante este pasaje, puesto que dice: Dios, habiendo hablado, de nuevo por favor, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ponga atención en el hablar de Dios. En otro tiempo a los padres por los profetas, dice: en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo o por el Hijo. A Él lo constituyó heredero de todo y dice que por el Hijo hizo el universo. Años atrás escuché el testimonio del pastor Harold Caballero. Él cuenta la experiencia de que se encuentra con el pastor David Paul John Guichot en un ascensor. Había una conferencia en Centroamérica. El pastor David Paul John Guichot fue el pastor de la iglesia más grande del mundo. Ahora ya está graduado en la presencia del Señor. Se lo encuentra en el ascensor y Harold Caballeros dice: ahí está mi oportunidad. Entonces le pregunta, habla con él, lo saluda y le hace la pregunta:
le dice, ¿cuál ha sido el secreto de su éxito? A lo que el pastor David Paul Yonggi Cho le responde, oír y obedecer. Oír y obedecer. Esto es muy interesante porque de verdad que oír debería de ser sencillo, pero muchas veces se torna muy complejo por causa del ruido al que nos exponemos. Como nunca antes vivimos en una generación expuesta a tanto ruido que con ello lleva contaminación, es como un vendaval, es como, a ver cómo llamarle, es como un río fangoso de tanta cosa que se está emitiendo por los medios de comunicación al punto de hasta lo posible engañar a los escogidos, para que nosotros podamos entrar en esa arena del relativismo y de esa manera incluso debilitar nuestra fe por oír cualquier cosa. Entonces, cuando está hablando el pastor Harold Caballero con David Cho, y David Cho le dice que el secreto de su éxito ha sido siempre oír y obedecer. Pero aquí tenemos que definir entonces de qué se trata, o a qué se refiere. Claro, mirando las Escrituras, leemos que Dios ha hablado en su Hijo, en el Jesús viviente. Él ha hablado en el Hijo. A ver, Dios se ha dado a conocer a través de su hablar. Todo ser humano se da a conocer a través del hablar. Si tú no hablas, yo no sé quién tú eres. Yo puedo verte, puedo imaginar más o menos, presumir de quién tú seas mirándote, pero puedo estar muy equivocado. Hoy día se hace mucho énfasis a la presentación personal, de manera que aquellos que van a alguna entrevista más les vale ir bien presentados, porque aun cuando sean muy capaces y van mal presentados, por eso no tienen la oportunidad de tener acceso a un trabajo, por así decir. Sin embargo, fíjense que nosotros, en cuanto al hablar de Dios, Dios habló muchas veces a nuestras vidas. Nosotros vivimos con tanto ruido que incluso pensamos que el tener comunión con Dios es hablarle mucho a Él. Pensamos que el orar es hablarle a Dios. Nunca traemos en mente que orar es oír a Dios. Ajá. Y entonces por eso que estamos aprendiendo, cada vez que nos reunimos estamos aprendiendo a relacionarnos con Dios y a oír la palabra presente del Señor para nosotros. Dios ha hablado en su Hijo, el Jesús viviente. Fíjense que ahí en Mateo capítulo 16, verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro reconoce ante la pregunta que Jesús hizo, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, mira, tú esto que estás diciendo no lo escuchaste aquí, no te vino de aquí, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no te vino de los seres humanos, esto te vino por revelación. Tú escuchaste a Dios para decir esto. Y le dice, tú eres Pedro. Y le dice, sobre esta roca, escuchar, la roca de la revelación, tú has recibido por escuchar la revelación que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por causa de esta revelación o mediante la revelación yo voy a edificar mi iglesia. De manera que el Señor a Pedro hasta le revela a la iglesia, ¿no? Es interesante. ¿Sabe por qué? Porque, a ver, el hablar de Dios significa, quiero entrar en el tema, el hablar de Dios significa que Jesús mismo es la palabra viva. Por eso que es tan importante tener una actitud de oír y de oír bien, porque a través de los oídos del Espíritu nosotros nos alimentamos.
Por eso que yo oro bastante y me dispongo, en realidad lo digo así, yo me dispongo, siempre mi gran lucha es ser apropiado para poder soltar lo que Dios puso en mi corazón, porque sé que tú y yo somos muy valiosos a los ojos de Dios, no podemos perder el tiempo, necesitamos alimentarnos. Y nos vamos a alimentar con la palabra revelada. Dios ha hablado en su Hijo, el Jesús viviente. En Juan 6, 69, no sé si lo escribiste, pero yo te lo había dado también. Si no, sí. Y vos dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los que escucharon al Señor y lo escucharon más allá de ver al ser humano común y corriente, llegaron a la conclusión de que Jesucristo era más que un ser humano común y corriente. En Él estaba el hablar de Dios, era el Dios con nosotros. Jesús mismo es la palabra viva. Juan lo vio así, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra tomó forma humana y habitó entre nosotros. Mis preciosos y preciosas, Dios ha hablado. Hablar exige escuchar. Dios solo pide una cosa tan sencilla y justa, que nosotros aprendamos a escucharle. María y Marta reciben la visita de Jesús. Marta escoge servir, no está mal servir. El problema de ella es que escoge primero servir. María se sienta a los pies de Jesús para honrarlo y para tener ganancia ella misma, porque ella se dispuso a los pies de Jesús para oír su palabra. Honró a Jesús oyendo su palabra. Ella priorizó. Cuando Marta se disgusta porque María no le ayuda, Jesús establece la prioridad. Le dice: Marta, Marta, turbada, afanada estás con todos tus quehaceres, pero María ha escogido, y le llama a él, la buena parte, la cual no le será quitada. Nunca será una pérdida de tiempo que apartes cada día tiempo para comer del maná que descendió del cielo, que es Cristo. Nunca será una pérdida de tiempo que tú te abras un espacio en tu agenda diaria y digas: este es mi tiempo para Dios, yo con Él y Él conmigo, porque yo necesito oírle. No solamente necesito que Él me oiga, yo quiero alimentarme de Él. Qué lindo. Nosotros necesitamos adentrarnos en el Espíritu, porque fíjese que Él dice: escúchenme. Dios solo pide una cosa tan sencilla y justa, que escuchemos. Entonces la pregunta es: ¿no vamos a escuchar con santa reverencia y adoración, con atención y con entrega de todo corazón lo que Él quiere decirnos? También en este mensaje. Por eso estoy pidiendo su atención. Solo de esta manera, escuchándole, sabremos cuál es el poder y el gozo de que Dios nos hable en su Hijo. Dios es Espíritu. Y cuando leemos Juan capítulo 4, verso 24, Dios dice que Él es Espíritu como tal. No tiene otra forma de comunicarnos su vida, sino en nuestro espíritu. Su amor, no tiene otra forma de comunicarnos su amor, sino entrando en nuestros espíritus. Romanos 8:16, mire lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él te convence, Él te dice: tranquilo, tú eres una hija, tranquilo, tú eres un hijo. Estás pasando dificultades, estás pasando problemas, pareciera que hacia adelante hay tinieblas, pareciera que no vas a ir más adelante, pareciera que tienes que poner un punto en tu vida, y el Señor dice: no pongas un punto donde yo he puesto una coma. Pero ¿dónde te habla así? Te habla en tu espíritu. A veces estamos esperando que Dios desde afuera nos diga una palabra y decimos: Dios no me ha hablado, y el Señor dice: no, es que yo estoy dentro de ti. Tienes que aprender, si tienes que partir por algo, es decirle: Señor, quiero identificar mi espíritu. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El día en que nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue creado para que sea casa de Dios, habitación de Dios. Por eso que no podemos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu es donde nosotros podemos ser uno con Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es en nuestro espíritu, la esencia de nuestro ser, donde Él viene a habitar.
Y luego ahí tenemos nuestra alma también y nuestro cuerpo. En nuestra alma hay 3 elementos: voluntad, sentimientos, voluntad, pensamientos y emociones. Eso es, voluntad, pensamientos y emociones. En nuestro espíritu viene a habitar el Señor. Ahí tenemos el fruto del Espíritu. Ahí tenemos la mente de Cristo. Ahí estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí es donde la Biblia dice que estamos completos en Él. En nuestro espíritu tenemos la fe de Cristo. En nuestro espíritu dice que hemos sido sellados. Dice con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellado significa como sellado al vacío, como imposible que entre alguna bacteria. De manera que en nuestros espíritus está el Señor, y Él continuamente nos insiste: caminen en el Espíritu, y de ninguna manera ustedes darán satisfacción a los deseos de la carne. Aprendan a caminar en el Espíritu. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Qué lindo. Fíjense que, entrando en nuestro espíritu, ahí Él nos dice: mira, es que yo estoy en ti, estoy habitando en ti, estoy obrando desde allí. Allí nace mi voz. Es de allí que yo te voy a dar comprensión de lo que lees en mi palabra. Porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos estar en la misma frecuencia para que el Señor entonces nos traiga entendimiento. Es allí, en nuestros espíritus, en la unión de nosotros con el Señor, donde Dios nos habla, ¿no? En Cristo, esas palabras de amor, esas palabras de poder, ¿no? Este Redentor que está en nosotros nos trae vida, y vida en abundancia. Ahora, la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros, dice la Biblia. Por eso, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado en el Hijo. Pero es importante relacionarnos con el Hijo. Es importante escuchar al Hijo. No pueden traernos ningún beneficio las palabras que tengamos fuera de Cristo, excepto cuando nos muestran lo que Dios está obrando en nosotros. ¿Cómo así? De repente nosotros estamos escuchando los mensajes que Dios nos da de distintas maneras, pero lo que Él quiere es que nos demos cuenta: mira, yo no te he dejado, yo te voy a hablar directamente por mi palabra, pero mi Espíritu Santo te va a dar entendimiento de mi palabra. Pero cuando tú te expongas a mi palabra, te vas a dar cuenta que yo no soy letra y tinta, que mi palabra soy yo mismo, que me estoy impartiendo en ti y que te estoy alimentando, ¿no? Oír y obedecer. Jesús fue enfático en esto. Él, fíjese que concluyó el Sermón del Monte. No sé, el Sermón del Monte son varios capítulos, son 3 capítulos. Parte en el capítulo 5 de Mateo. Pero cuando Él concluye el Sermón del Monte, Él dice: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, yo le voy a comparar al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Dice: y cuando vinieron ríos y vinieron vientos y soplaron con ímpetu contra aquella casa, no cayó, porque estaba establecida sobre la roca. Si hay algo que la iglesia tiene que saber hoy en día y tiene que entender, es que nuestro único alimento es Cristo. Nosotros, el Señor nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. Cuando Él dijo a Pedro: yo voy a edificar mi iglesia, lo que está diciendo es: mi iglesia va a tener el contenido de mi propia vida. Nosotros tenemos que entender que Cristo para nosotros es más que un líder a quien seguimos sus enseñanzas nomás. Él está en nosotros como nuestra vida. Nosotros no podíamos vivir la vida cristiana separada de Él. De manera que Él se introdujo en nosotros y nosotros estamos en Él. Separados de mí nada ustedes pueden hacer. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Cristo en nosotros, dijo Pablo, es la esperanza de gloria. Pero ahora este Cristo tiene que crecer en nosotros. Ahora tenemos que empezar a aprender a despojarnos de los vestigios de la vieja creación. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Cambiamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios.
pero los pensamientos de Dios nos vienen a través de su palabra. Y cuando su palabra empieza a trabajar en nosotros, se provoca una obra de demolición, porque empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas que creemos que están mal aprendidas. Mira, lo más difícil para ti y para mí no va a ser aprender, sino desaprender lo mal aprendido. Por eso es esencial tener una actitud de respuesta de amor hacia el Señor, una actitud discipular, una actitud de ser discípulos, una actitud de querer aprender a los pies del Señor, porque necesitamos oír para obedecer. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan se registra la insistencia de Jesús sobre el oír y el obedecer. Nosotros miramos el Apocalipsis y continuamente dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante. En Santiago se nos exhorta a ser prontos para oír. Mire lo que dice, a ver si lo encuentras, Santiago 1:19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, sea, ¿qué cosa? Pronto para oír. Pero estamos hablando del oír, de lo que sale del corazón de Dios. Tardo para hablar, tardo para airarnos, prontos para oír. Ahora, ¿de cuál oír se nos está hablando? Del oír con el oído interno, de la comprensión, del oír, de ese oír que obedece, de ese oír que no olvida lo que oye de Dios. Santiago 1:19, mira lo que dice. A ver si lo encontramos. Ahí, por esto, mis hermanos, dice el 22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, hay un oír que no vale. Engañándoos a vosotros mismos. No sé si está el verso 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se mira, pero luego se va y olvida cómo se había visto, ¿no? Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, o sea, la ley del amor, se relaciona con Cristo, persevera en eso, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjese, qué hermoso es esto. Este oír tiene que ver con recibir la palabra para alimentarnos, porque la palabra es nuestro alimento. La palabra es el hablar de Dios. La palabra es Cristo mismo que se nos imparte como alimento para nuestras vidas. Uno es lo que come. Así que cuando alguien anda como muy malhumorado, lleno de malos pensamientos, hay que preguntarle: ¿qué estás comiendo? Claro, ¿qué estás oyendo? No se olviden que por el oír Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Oír una voz distinta. El reino de Dios funciona bajo la palabra, porque la palabra es semilla, ¿no? La palabra es semilla. Dice, mira, ahí mismo en Santiago, sigue el texto por favor. Mira, dice, sigue, a ver si lo encuentras. Yo sé que lo escribiste, pero si pones la Biblia, busca Santiago 1:26 creo que. A ver, sigue más adelante. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Sigue más abajo, a ver, sigue. La religión pura, sigue más abajo, sigue más abajo. Sigue, no sé si más abajo, más al lado, pero sigue. A ver, la busco yo acá. Santiago. Es que es importante este pasaje. Mira, dice así. Santiago, ya. Dice. Ya. Es Santiago capítulo 1, dice verso 16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero mira lo que dice: Él, de su voluntad,
Mira, dice, nos hizo nacer, pero ¿por qué? ¿Cómo? Por la palabra de verdad. ¿Ah? Para que seamos lo mejor de sus criaturas. O sea, a ver, pero esta palabra es vida. Esta palabra es alimento. Esta palabra es Cristo. Esta palabra no apunta a la mente primero. Esta palabra apunta a nuestro espíritu. Esta palabra nos nutre. Cuando estamos atentos para oír a Dios, el reino funciona bajo la palabra. ¿Qué semilla has sembrado para recibir la cosecha que tú deseas? Porque conforme a lo que siembres en tu corazón es lo que cosechas. Esperamos nosotros cambiar, pero viviendo carnalmente y no tomando la palabra con seriedad. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 24. Mira lo que dice: hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalo en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan. Y dice hasta medicina para todo su cuerpo. Claro, porque Cristo es salud para nosotros. Cristo es prosperidad para nosotros. Cristo es santidad para nosotros. Todo lo que Dios espera de nosotros que le agrade a Él vendrá de Cristo creciendo en nosotros. En el Antiguo Testamento hubo un grupo de sacerdotes que no se les permitía, había una orden específica para adorar a Dios. Dice los sacerdotes de Sadoc. Dios dice: ninguno de ustedes dice, no usarán cosa de lana que les haga sudar. Lo que está diciendo es: Dios no quiere nada de las fuerzas humanas, de la cooperación que tú como persona, como ser humano sin Dios le puedas ofrecer. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle, sino que lo que le ofrecemos es lo que Él ha provocado en nosotros. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de ahí todo lo que hagamos va a ser frutos de labios que confiesen su nombre. Van a ser esas obras que van a agradar el corazón de Dios, porque va a ser Él en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él. Entré en estos puntos, pero necesitamos que Dios nos ayude a entender que somos más que personas que almacenamos versículos en la mente. No esperes hasta que sea muy tarde para hacer cambios en tu vida. Que tu oración sea: Señor, nútreme y transfórmame. Miramos Marcos capítulo 4, verso 27 al 28. Mira lo que dice en Marcos 4. Dice que, a ver, lee el de antes si puedes, que cuando te lo pido, yo sé que tú lo escribiste, pero si leemos Marcos capítulo 4, lea conmigo por favor, busque su Biblia. Marcos 4. Voy a correr en esto, pero mire lo que dice. Marcos 4, verso... Marcos 4, estamos en el 27 ya. En el 26 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y el 28 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay una ley para la semilla: tiempo y cosecha. Se siembra, tiempo y cosecha. El tiempo se puede convertir en tu enemigo, porque a veces tú siembras algo, esperas cosecha, pero en la espera te rindes. ¿No? Entonces no puedes esperar hasta una noche antes de la cosecha para sembrar tu semilla a veces. A ver, siembra la palabra de Dios en tu corazón y déjala ahí. No saques tu semilla del suelo. Créela. Si Dios te la dijo, créela.
A mí me pasa algo raro. Yo tengo grabado en mi celular una profecía que me dio Cindy Jacob hace tanto tiempo, y de alguna manera cada vez que pongo en el auto el celular se reproduce esa palabra. Así que ya, a ver, y es como, uy, ¿no será que intencionalmente Dios la pegó ahí para que yo no me olvide de lo que Él prometió que haría con nosotros? Ajá. Pero también no tengo que esperar una palabra que me dé un profeta. Nuestra mayor ganancia es tomar la palabra que está aquí en su Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios. Siembra la palabra de Dios en tu corazón y déjala ahí. No saques tu semilla del suelo. Una vez que permites que el tiempo transcurra, has desarrollado ímpetu y los beneficios que van a venir son para siempre. Sí. No, yo no diezmo porque yo diezmé y no sucedió nada. Es que no has perseverado. Cuando te conviertes en un hombre, en una mujer de diezmos y ofrendas, por ejemplo, ten por seguro que va a llegar un momento en que tú vas a decir: oye, de verdad que yo miro y tú me has bendecido y tengo hasta para dar. Yo te invito a pedirle a Dios que te dé a ti el privilegio de tener la experiencia de ser un dador. Uy, qué lindo eso. Cuando tú, wow, le das. Yo me recuerdo cuando chico, mi mamá decía: anda donde a la vecina a pedirle que nos convide un cuarto de aceite, un cuartito de arroz, un cuartito de azúcar. Vamos ahí a la feria a comprar la fruta picadita. ¿Y dónde dejamos la semilla que dice: a ver, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme ¿a quién? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria, porque a veces uno mira a alguien y dice: este tiene, me va a dar. El Señor dice: momento, ese te puede dar, pero tiene poco. Aunque sea el Rockefeller, tiene poco. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme ¿a qué? A sus riquezas en gloria. Pero para eso hay que crecer en eso, hay que creerle a Dios. Hay que creerle. Porque así como tienes que tener fe para sembrar, tienes que tener fe para cosechar. Créele. A veces tenemos una mirada de acá y es allá. ¿Se acuerda de ese amigo de Roger que le dijo: llévame a conocer el monte Everest? Y le contrataron sherpas, y el sherpa lo llevó, se metieron por una nieblina, no veían nada, y de repente pasan subiendo, y dice que él queda asombrado porque él no quería subir al Everest sino verlo, y mira la montaña y dice: ¡wow! ¡Qué inmenso! O sea, estaba feliz de que se había acercado demasiado al monte Everest. Pero de repente el sherpa le dice: no, amigo, no es ese, es ese. ¡Oh! Yo en el pasado tuvimos que romper pensamientos de miseria entre nosotros con ejemplos como ese hombre que estaba pescando, ¿cierto? Tomó el primer pescado, habían otros también pescando, lo midió, por decirte, medía 10 centímetros, lo volvió. Siguió, tiró otra vez, pescó otro pescado, lo midió 20 centímetros y lo devolvió. Después otro 25 lo devolvió. Y le pregunta a los demás: amigo, ¿por qué está haciendo eso? Nosotros estamos tratando de pescar, no pescamos nada y usted siempre pesca y los vuelve. Dice: lo que pasa es que el primero que pesqué medía 10 centímetros, el otro 15, el otro 20 o 25, pero mi problema es que en la casa tengo un sartén solo de 5 centímetros. Entonces, ¿el problema es él? Diga conmigo, ¿el problema está en él? Está en el sartén. El problema está en el sartén. Ahora, pero eso es para cosas. Pero para conocer al Señor, no creo que Dios me vaya a escuchar ahora. ¿Qué no te va a escuchar? El Señor dice: háblame, hermana mía. A ver, algo así como: tú que estás escondida entre escarpados parajes, muéstrame tu rostro, háceme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto.
¿Cómo usted se explica que nosotros que nos reuníamos en el pasado en una casa, después de la casa en una sede social, después de la sede social en el Politécnico? A ver, los más antiguos, ayúdenme en el recorrido del Politécnico a un sindicato, del Politécnico al Santa María, del Santa María al Tacora, del Tacora al sindicato, a Santa María, del Santa María a Vicuña Maquena, y después estuvimos en una casa que le llamamos la Casa Blanca, y después acá, y todo arrendado, hasta que se rompió, po. ¿Y de dónde sacamos la plata? Del mismo Dios que nos bendijo cuando no teníamos nada y que nos está bendiciendo ahora. Pero para eso hay que cambiar la manera de pensar y nutrirnos con la palabra y empezar a mirar como Dios ve. Siembra la palabra de Dios en tu corazón y déjala ahí. No saques tu semilla del suelo, porque el relato que yo leí acá dice que la semilla tiene un trabajo por sí misma. Dice porque de suyo lleva fruto la tierra, dice en Marcos 4:28, con la semilla. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Entonces ni siquiera tienes que entenderlo, simplemente funciona, ¿no? De suyo lleva fruto la tierra. La palabra para suyo es automatos, significa que se mueve por sí misma, que trabaja por sí misma. La tierra es la semilla. La semilla obtiene del suelo lo necesario para producir. Nuestros corazones son el suelo y va a producir la semilla, va y producirá de la semilla lo que sembramos en él. Romanos 8:9 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. En Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué más? Son vida. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Más te vale armarte con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no creo por mis fuerzas, creo porque estoy en Cristo y Él es el que me fortalece. Tu vida es lo que pensaste. Ahí en 1 de Pedro 1:23, mira, dice: lo que provocó que yo sea un hijo, que tú y yo seamos hijos de Dios, que amemos a Dios y que recibamos del amor de Dios. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. Mi padre puso en mi mamá una simiente corruptible y de ahí viene Guillermito. Pero dice: nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que Dios te dijo se va a cumplir, porque se impartió a sí mismo. No es una promesa simplecita nomás. La palabra de Dios es incorruptible. Si no estás experimentando victoria en tu vida, no es la palabra lo que ha fallado, es el hecho de que nosotros hemos permitido que algo más que la palabra de Dios fuera sembrado en nuestras vidas. Por eso a veces yo me propongo ser fome. No voy a dedicar tiempo para ver películas, me voy a dedicar a ver la palabra. ¡Ah, qué fome! Mi deleite es leer. Si usted quiere bendecirme, regáleme un súper buen libro. Pregúnteme primero qué autor me gusta y después regáleme el libro. Proverbios 4, del 20 al 22, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y hasta medicina para todo su cuerpo. ¿Por qué medicina para el cuerpo? Porque cuando te ataca la enfermedad,
Tú tienes que partir creyendo que Jesús llevó tus enfermedades hace 2000 años en su cuerpo. Y si Él las llevó, ¿por qué tú la tienes? Es porque es ilegal, porque el enemigo atacó tu cuerpo. Entonces, ¿cómo te vas a defender con la palabra? Vas a tener que empezar a decirle al diablo: diablo, yo no te recepciono, yo no te recibo. Los síntomas te van a gritar, hasta los síntomas le vas a tener que decir: te vas a tener que ir. Fíjense que yo tuve que vivir una experiencia de 1 año y medio así de fuerte. Yo en 1 año y medio me vino una polimialgia. Me empezaron a venir dolores articulares que se fueron aumentando al punto que cualquier cosa que yo hacía era terrible. O sea, si me acostaba, lo que le llaman la fibromialgia, ¿no? Son como gemelos, los mismos, esos demonios son iguales. Y yo me acostaba y no podía, y hasta el punto ya que para ponerme mi pijama Débora tenía que ayudarme. Entonces, y el dolor venía, y el dolor venía, y no quería tomar tantas pastillas. Y empecé a pensar: no, parece que me llegó la hora, Guillermito se va a graduar. Bueno, pero no me puedo graduar tan así tampoco. Voy a despedirme de mi familia. Yo les cuento, hice un trámite, saqué un ahorro que tenía en el banco y me fui con mi familia rumbo a Tacna, a estar 3 días en un lugar para compartir. Ellos no saben que yo me estoy despidiendo, así una cosa así, ¿no? Así que me di tiempo para hablar. Mire, esta no la vi en colores, la vi hasta en blanco y negro, así, después en colores, sí. Vi mi muerte, ¿no? Y entonces di consejos. Y de repente pensé y dije: ¿pero por qué tengo que estar pensando que me voy a morir tan re joven? Y me miré al espejo y dije: tan simpático que soy. Empecé a quererme un poquito más y empecé a meterme en la palabra. Y empecé a leer de que mi sanidad no era una promesa, era un hecho que sucedió hace 2000 años atrás. El perdón de mis pecados no es una promesa. Él ya perdonó mis pecados cuando fue a la cruz y padeció por todos nosotros, y Él dijo: consumado es, todo ha sido pagado. Entonces empecé a hablarle al diablo que era ilegal mi enfermedad. Pero 1 año y medio. El doctor me recetó corticoide. Cuando fui a Santiago, fui varias veces a ver médico. Solito nomás me iba, ya. Y fui a ver médico. Una eminencia me dijo: ya, esto es lo que tú tienes, polimialgia. Tómate esta corticoide. Y la primera vez que tomé, así como que entré al paraíso. No sé si me había muerto o no tenía dolores. No, estaba vivo. La corticoide. Era como que trató toda la inflamación en mi cuerpo. Y yo digo: no, pero después leí, porque llegué feliz, dije: oye, el médico me dio corticoide. Alguien me preguntó: ¿y cuánto te dio? No, estoy tomando 20 miligramos. Poquito, le digo. Me dice: harto, pues, me dice. Y esa cuestión trae daños colaterales, pues. Así que yo, no quiero pan para hoy día y hambre para mañana. Así que empecé a decir: Señor, no quiero la corticoide, yo quiero que tú me pongas tu propia corticoide, y voy a creerte tu palabra. Y seguí peleándola y seguí bajando la dosis de 20 a 15. Harto tiempo, después de 15 a 10. Y declarando: por su llaga he sido curado, por su llaga he sido curado. Eres ilegal, te vas de mi enfermedad, en el nombre de Jesús, no te recibo. Era como una depuración, era como ir ahora que se haga sustancia la palabra en mi vida, porque uno la sabe, pero hasta que la vives es otra cosa. Y la bajé a 5 miligramos, después a 2,5, y después váyase. Ketoprofeno de 50 miligramos, tomé poquito y chao pescado, y ahora sano por las llagas de Cristo. Peleé la batalla de la fe. ¿Sabe? Escuche lo que voy a decir. Queda muy poquito. Los árboles de manzano, dice en el Salmo 107:10, dice: envió su palabra. ¿Qué dice? Léalo. Ahí se apagó. Allá. Envió su palabra. ¿Qué dice? Y los sanó. ¿Y qué más? Los libró de toda su ruina. Alguien dice: pero a mí Dios no me ha dado su palabra. Sí,
Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya te envió a su Hijo. Ya Jesús hizo todo lo que tuvo que hacer para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados, la vida abundante, la prosperidad, la comunión con Dios. Ahora es el ejercicio de nuestra fe. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Escuche, es que es sin esfuerzo. Porque yo tardé porque tuve que trabajar en mi fe. Y a veces es así. Pero sin esfuerzo me refiero que no es por lo que yo hice, es porque simplemente me apropié cada día un poco más de lo que Él hizo. Fíjense, los árboles de manzana no batallan para producir fruto. La única razón por la que el cambio es una experiencia terrible es debido a la manera en que a veces intentamos obtener el cambio, creyendo en nuestras fuerzas. El cambio viene por sembrar la palabra en el corazón. Dios se le dijo a Josué en Josué 1:8, mira lo que dice: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, mi palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque entonces, ¿qué dice? Dice, harás, no dice haré. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor dice, yo te doy mi palabra, defiéndete con ella. Te doy mi palabra, aplícala. Te doy mi palabra, decláralo. Cuando te viene el terror, declara la palabra: Señor, se va de mi vida porque tú prometiste, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dan gracias y aplauden la fidelidad del Señor? De día y de noche vas a meditar en Él. Y ahora no cierre, porque esto es lo último. De día y de noche vas a meditar en Él. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por eso el Señor nos dice en Romanos 12:2: amados, les ruego por las misericordias de Dios, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir, tomo la verdad de Dios para mí. Eso quiere decir, yo creo en tu palabra, tomé la decisión de creerte hasta el final, ¿no? Yo sé que han pasado cosas que muchas veces han apuntado a minar nuestra fe. Mira usted, cuántas personas he tenido que llorar, mis preciosos que partieron, ¿no? Y como el diablo diciendo, ve que Dios nos sana, ve que Dios nos sana, ve que Dios nos sana. Y después de haber llorado todo lo que he tenido que llorar, a mis preciosos que partieron, porque los voy a extrañar yo. Entonces me da tristeza a mí, pero también me da envidia. Me da tristeza porque los voy a extrañar y me da envidia porque ellos están en lo mejor, pues. Si estar con Cristo es muchísimo mejor. Sin embargo, a pesar de eso, yo digo, Señor, algo dentro de mí me dice que tú sigues sanando a la gente, que tú no has cambiado, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que cuando a veces estoy ahí, me humillo bajo la poderosa mano de Dios y de repente me exalta cuando llegue el tiempo y salgo más maduro. Sigue predicando que Jesucristo es Rey de Reyes. Sigue declarando que Él es el Señor, quien te prospera, quien te sana. Así que cuando te venga algún ataque, lo primero que tienes que hacer es acudir al Señor antes que ir a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. Transfórmate con el espíritu de tu mente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y eso requiere tiempo para que la palabra de Dios florezca y empiece a funcionar en tu vida. Pero la naturaleza de la palabra es producir cambio. Tu trabajo será recompensado cuando tú dejas que esa palabra esté en tu corazón. No puedes salir todos los días a ver si tu semilla está creciendo. La cosecha viene cuando usamos los millones de semillas que Dios nos dio. Pídele a Dios que te haga útil. Pídele a Dios, Señor, todo esto que he recibido y que he aprendido tantos años, Señor, que empiece a florecer la palabra, que empiece a germinar, y vas a ver que se empieza a producir algo sobrenatural en tu vida. El Señor en este año
te va a decir, cómete el libro, cómete el libro. Puede ser amargo por aquí, pero dulce dentro de ti. El mejor aplauso para Él.